Hoy vamos a meternos de lleno en las desigualdades que se esconden en la atención sanitaria, sobre todo cuando hablamos de algunas de las enfermedades más comunes del mundo. Es una historia que nos cuentan los datos y vamos a seguir esas pistas para ver qué revelan. Bueno, vamos al grano con una pregunta que es la clave de todo esto. Cuando alguien se pone enfermo, ¿de verdad todo el mundo parte con las mismas oportunidades para recuperarse? Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Para entender la magnitud del problema, primero hay que ver su escala. Porque no estamos hablando de enfermedades raras, estamos hablando de la diabetes y la hipertensión, una verdadera epidemia silenciosa que afecta a miles de millones de personas. Fijaos un momento en estas cifras. La diabetes afecta a 422 millones de personas, la hipertensión a más de 1.000 millones. Es que son números que marean. Esto no es un problema pequeño, es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos a nivel mundial. Y ojo, porque para estas dos enfermedades el seguimiento es absolutamente fundamental. Un chequeo regular no es algo opcional. Es que puede ser la diferencia entre llevar una vida normal y controlada y arriesgarse a complicaciones gravísimas, como la ceguera o un fallo cardíaco. Entonces, la gran pregunta es, ¿los pacientes están recibiendo ese seguimiento tan importante? Para investigarlo, vamos a centrarnos en un caso de estudio muy interesante, una encuesta nacional enorme, que se hizo en Perú a lo largo de 9 años. Nuestra fuente principal de información es esta encuesta, la encuesta ENDES. Es, por así decirlo, una radiografía súper detallada y fiable de la salud en Perú, y como analiza datos desde 2014 hasta 2022, nos permite ver patrones y tendencias con una claridad increíble. Y el estudio se centra precisamente en esta pregunta clave. ¿Se están haciendo esos chequeos que son vitales o hay fallos en el sistema? Pues bien, los datos de la encuesta tienen la respuesta. Vale, pues vamos a ver qué nos dicen las primeras pruebas, las primeras pistas que nos dan los datos. Antes de meternos en las desigualdades, vamos a ver la foto general, cómo está funcionando el sistema en su conjunto. A ver, a primera vista, las cifras para pacientes con diabetes no parecen del todo malas. La mayoría se hace test de glucosa y se toma la presión. Pero, ojo, fijaos en el examen ocular que es crucial para prevenir la ceguera. Ahí la cifra ya baja al 71%. Aquí es donde empezamos a ver la primera grieta en el sistema. Y si esa grieta ya existía, con la pandemia se convirtió en un abismo. Como se ve en esta línea de tiempo, las tasas de chequeo que más o menos se mantenían estables cayeron en picado en 2020 y 2021. El sistema sanitario se vio sometido a una presión brutal y el seguimiento de las enfermedades crónicas fue sin duda una de las grandes víctimas. Y ahora sí, llegamos al corazón de la investigación, porque los promedios, muchas veces, ocultan una realidad mucho más compleja. ¿Quién tiene más papeletas para quedarse atrás en todo esto? Es hora de desenmascarar las disparidades. Y esta tabla, la verdad es que lo deja clarísimo. Los datos revelan un patrón que no deja lugar a dudas. Ser mayor de 60 años, tener estudios superiores, una buena posición económica, seguro médico y vivir en una ciudad, todos estos factores aumentan y mucho las probabilidades de recibir los chequeos que se necesitan. La conclusión es evidente, el acceso a la salud no es igual para todos. Vamos a ponerle cifras a esto para que se vea bien claro. La riqueza. En el caso de los exámenes oculares para la diabetes, los pacientes del grupo más rico tenían un 33% más de probabilidades de hacérselo que los del grupo más pobre. Un tercio más. Es una diferencia brutal para un control que literalmente puede salvar la vista. Y pasa exactamente lo mismo si hablamos de dónde vive la gente. Quienes viven en zonas urbanas tienen un acceso mucho mejor. Para la hipertensión, un 17% más de probabilidades de un examen ocular y un 24% más para un control de glucosa. La geografía es que literalmente determina el nivel de atención que una persona recibe. De hecho, ni siquiera hay que interpretarlo. Los propios autores del estudio lo resumen a la perfección. No es algo casual, es un patrón constante. Hay factores sociales y económicos que juegan un papel decisivo en la frecuencia con la que se hacen estos chequeos. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué existen estas brechas tan grandes? Vamos a pasar de los datos a las causas que hay detrás para entender el veredicto final de esta investigación. Pues la clave de todo parece estar en cómo está montado el sistema de salud peruano. Es un sistema fragmentado, con redes distintas para la gente con más o menos recursos. Más del 90% de los centros de atención primaria para la población más pobre son precarios. Y, como ya hemos visto, los recursos se concentran en las ciudades. Sobre el papel hay un seguro universal, pero en la práctica el acceso a una atención de calidad está muy lejos de serlo. Así que, si recapitulamos la historia que nos han contado los datos, el camino es muy claro. Partimos de un problema de salud gigante. Descubrimos que la atención no es igual para todo el mundo. Identificamos los factores sociales y económicos como la causa directa. Y finalmente, llegamos a la raíz del problema. La desigualdad está metida en el propio sistema.
Y todo esto nos lleva inevitablemente a una última pregunta, una que ya no es solo sobre Perú, sino que nos interpela a todos. Si el acceso a la salud depende de cuánto dinero tiene una persona o del lugar donde vive, ¿puede una sociedad considerarse realmente sana? Es una reflexión que desde luego merece la pena.